Bueno, queridos patitos, aquí estamos para recomendar a través del índice el libro de Víctor Suvorov, El rompehielos. Un libro bien interesante que ya está reseñado, pero vamos a aprovechar para hacer más sugerente a través del índice, que no es más que una pequeña parte de lo que luego en las diferentes páginas, 600 como poco, establece el bueno de Víctor Suvorov, que ciertamente estableció en 1985 su primera edición de este libro, y luego se hizo una revisión ampliada en 2013 y en 2015, año en el que Planeta, uno de los sellos editoriales más grandes en castellano en el mundo, estableció este libro que yo adquirí en su primera edición de septiembre del año 2015. Ciertamente revisado y ampliado a propósito seguramente de lo que sucedió en ese año 2014, como es la invasión de Crimea y del Donbass por parte de Rusia, sí, los hombrecillos verdes y los presuntos separatistas. Todas estas realidades que vivimos y que hemos vuelto a revivir a partir del 22 de febrero. Sí, la invasión fue el 24, pero ciertamente el 22 ya se tomó la decisión definitiva por parte del Kremlin. El 24 de febrero del 2022, los dos patitos, fue el momento en donde se volvió a poner encima de la mesa cosas que, como nos dijeron que los que estamos con Ucrania somos nazis, pues hay que hablar de la brigada... ¿Brigada? División 29 y 30 de las SS, pero eso será en otro momento. Rompehielos de Víctor Suvorov, quien empezó realmente la Segunda Guerra Mundial, obra de divulgación histórica más reveladora que jamás has leído, según el Times. Índice. A modo de prólogo, ¿quién empezó la Segunda Guerra Mundial? La opinión de la propaganda y de los líderes soviéticos, todos fueron culpables menos la Unión Soviética. Los comunistas soviéticos culpan a los demás países de iniciar la guerra para ocultar su propia culpa. ¿Por qué ayudó Stalin a Hitler? Rompehielos de la revolución. This breaker of the revolution. Hitler despeja el camino al comunismo mundial. Un poco sobre las fuentes y testimonios en los que se basa el libro. Los criminales narran sus propios crímenes. Primero, ¿quién fue primero en declarar necesaria la Segunda Guerra Mundial? El Partido Comunista Pan-Ruso de los bolcheviques, como un grupo de crimen organizado, la guerra, como la madre de la revolución, las raíces del militarismo comunista. La guerra mundial como una condición sine qua non de la construcción del socialismo en todo el mundo. La lucha de los bolcheviques por la paz y por la continuación de la guerra. El decreto sobre la paz como rendimiento incondicional de Rusia en la guerra con Alemania y como inicio de la guerra civil. 2. ¿Por qué traicionó Lenin a Rusia? El tratado de Brest-Litovsk como traición al pueblo. Las consecuencias del tratado. Lenin puede afirmar que afianza la dictadura comunista en el interior, mientras Alemania obtiene recursos y reservas enormes para continuar la guerra en el occidente. El pacifismo de los bolcheviques empieza a parecer sospechoso. El tratado de Brest-Litovsk no beneficia a Rusia, sino a la revolución mundial. La paz y la guerra como dos herramientas que utilizaron los bolcheviques para conseguir sus fines políticos. La crisis en la Europa de la posguerra. El pacifismo en acción. 3 días después del final de la Primera Guerra Mundial, el Ejército Rojo inicia operaciones militares contra los estados europeos, en el umbral de la Revolución Mundial. El Tratado de Brest-Litovsk como precursor y análogo del pacto Ribbentrop-Molotov. 3. Los primeros intentos de desatar la Guerra Mundial. Los cálculos de Lenin se cumplen en parte. Sobre las ruinas de los imperios surgen los primeros estados comunistas, con regímenes muy parecidos al de los bolcheviques. La preparación para la restauración del comunismo en los países de Europa y Asia. El fracaso de la Revolución Mundial entre 1918 y 1919. El traslado del Ejército Rojo a los frentes interior para luchar contra los pueblos de Rusia que no querían el comunismo.
La Comintern como cuartel general de la Revolución Mundial, sus objetivos y sus métodos tanto abiertos como secretos. El comunismo como ideología de destrucción. Cualquiera que se alistaba en el Partido Comunista emprendía la lucha contra su propio país con el fin de conseguir un futuro próspero para el mundo entero. Los luchadores por el próspero futuro de la humanidad al servicio del Kremlin, gracias al desarrollo del movimiento comunista internacional, el servicio de inteligencia soviético de repente se convierte en la organización de espionaje más potente del mundo. El Tratado de Versalles como una de las premisas de la Segunda Guerra Mundial. Cuarto, ¡a por Varsovia! Los bolcheviques vuelven a intentar desatar una guerra revolucionaria para liberar a Europa en 1920. Las marchas libertadoras del Ejército Rojo a Varsovia y a Berlín. La creación de la República Socialista Soviética de Polonia, gobernada por el jefe de la Policía Secreta Soviética, Dzerzhinsky, y su suplente, Uslich. La civilización europea al borde de una catástrofe. La derrota de Tucholsky en Varsovia. Una espiga sobrante es capaz de partirle el espinazo a un camello de carga. El papel de las reservas estratégicas en la guerra, Tucholsky y la aportación a la teoría castrense. El principio básico de la estrategia. Europa se salva de la invasión comunista. Los comunistas aplazan la revolución europea hasta 1923. ¿Cómo nace el mito sobre el genial jefe militar Tucholsky? 5. El primer contacto. Levantamientos anticomunistas en la Rusia soviética en los años 1920-1921. El intento de los comunistas de usurpar el poder en Alemania en 1921. La nueva política económica como un breve respiro entre las guerras y una forma de consolidar el poder. La creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El primer paso en la creación de la Unión Mundial de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. La declaración sobre la formación de la URSS como una declaración de la guerra abierta al resto del mundo. El levantamiento armado en Bulgaria en 1923. El nuevo intento de tomar el poder en Alemania con la ayuda de los comunistas y nazis locales en otoño de 1923. El papel de los comunistas soviéticos en la constitución del territorio del terrorismo político mundial. 6. Los poderes de Stalin en el ascenso de Hitler. El motivo del fracaso de la revolución de Alemania en 1923. La lucha por el poder en la cúpula de la URSS, el año 1925. La declaración de Stalin sobre la inevitabilidad de la Segunda Guerra Mundial. La nueva guerra como una condición sine qua non para el inicio de una revolución en Europa. El papel de Stalin en la toma de poder de Alemania por los nazis. Las profecías de Trotsky. El nazismo alemán como el rompehielos de la revolución. The Icebreaker of the Revolution. 7. ¿Para qué querían tantas armas los comunistas? Los objetivos y el precio de la industrialización. 1927, el primer plan quinquenal del desarrollo de la economía nacional de la URSS y el inicio de la industrialización. El aumento de la fabricación de armas como un objetivo principal de la industrialización soviética. Los mitos sobre los resultados de los primeros quinquenios. Los secretos del milagro económico soviético. El terror masivo. El uso de la mano de obra esclava. Una explotación bárbara de los recursos naturales del país. La tecnología punta occidental y el espionaje. El precio de la industrialización. La lucha por el pan. La crisis alimentaria y sus causas. 1930. El inicio de una guerra despiadada contra los campesinos llamada colectivización. La causa principal de la colectivización. La imposibilidad de regresar a una vida normal en condiciones de una economía militarizada. El trasvase de los medios de la agricultura a la industria pesada. El hambre en la URSS y las pérdidas demográficas a causa de la colectivización. ¿Para qué querían tantas armas los comunistas? La paz comunista resultó ser más atroz que la guerra mundial. En tiempos de paz, Stalin y sus secuaces exterminaron a muchos más conciudadanos suyos. El aumento del potencial bélico venía motivado por la amenaza desde el exterior. La mayor parte de las armas que se fabricaban en la URSS no valían para la defensa. 8. El papel de Stalin en el resurgimiento del poder militar de Alemania. La situación en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Nadie quería guerra. Pero los que querían no estaban para combatir. En lugar de fomentar la paz en Europa, los caciques de la URSS en secreto ayudan a Alemania para recuperar su potencial bélico. Una escuela de aviación secreta en Leipzig que se dedica a preparar los pilotos alemanes. Una escuela de tanquistas del Reichswehr en Kazán.
el diseño, la fabricación y el ensayo de armas químicas realizadas conjuntamente entre Alemania y la Unión Soviética, la fabricación de armas y municiones para el Reichswehr. ¿Contra quién se iba a utilizar la espada fascista forjada en la URSS? Si la recuperación del potencial bélico alemán no era posible sin la ayuda directa de la URSS, ¿para qué quería esta la experiencia y la tecnología militar alemanas? 9. ¿Por qué ascendió Stalin a la división de Polonia? ¿Por qué accedió? ¿Quién y por qué destruyó la barrera de dos estados neutrales que separaban la Unión Soviética de Alemania? ¿Cómo explicaron los historiadores soviéticos la actuación de su país? ¿Qué tenía que haber hecho Stalin para fortalecer la defensa de la URSS en aquella situación y qué hizo en realidad? ¿Cómo destruyó Stalin la barrera de estados neutrales entre la Unión Soviética y Alemania? No nos conformaremos con lo conseguido. 10. La trampa stalinista. ¿Cómo convirtió Stalin a Hitler en el culpable de la Segunda Guerra Mundial? Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Alemania. Stalin consiguió la guerra que quería mientras los países europeos se peleaban, debilitándose los unos a los otros. La URSS seguía neutral y además contaba con la ayuda de Occidente. Los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Stalin encabeza un inmenso imperio antioccidental que él mismo había creado con la ayuda de Occidente. Además, se gana la reputación de ser un simplón inocente, mientras Hitler entra a la historia como un antropófago malvado. ¿Acaso Stalin pensaba cumplir el pacto de no agresión que había firmado con Alemania? En breve, el mundo entero será nuestro, decía la propaganda soviética sobre la liberación de Europa. Hitler empezó la guerra contra la URSS antes de que ésta lo apuñalara por la espalda. 11. ¿Cuándo entró la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial? El 22 de junio de 1941, como la falsa fecha de la entrada de la URSS en la Segunda Guerra Mundial difundida por la propaganda soviética. Un periodo prebélico que nunca hubo. Las campañas marchas libertadoras del Ejército Rojo en un occidente con el fin de aumentar la seguridad en la zona. Septiembre de 1939. La guerra falsa en el occidente y la falsa paz en el oriente. La URSS se prepara para introducir el servicio militar obligatorio antes de firmar el pacto Ribbentrop-Molotov. El 19 de agosto de 1939 como una nueva fecha del inicio de la Segunda Guerra Mundial y de la entrada de la URSS en el conflicto. El plan stalinista de la liberación de Europa, la reunión del Politburó, del Comité Central del Partido Comunista del 19 de agosto de 1979 y la resolución sobre la realización de dicho plan, el comunicado de las agencias Habas y la reacción de Stalin. De los dichos a los hechos, los actos de Stalin descubren sus propósitos. El pacto Molotov-Ribbentrop como la victoria más brillante de Stalin. Stalin ganó la Segunda Guerra Mundial el 23 de agosto, aunque antes de que Hitler hubiera entrado en ella. Hitler se da cuenta de que ha sido engañado e intenta adelantarse a Stalin. La grandeza y genialidad de Stalin consisten en que, siendo el mayor enemigo de Occidente, consiguió utilizar este para salvar y consolidar su propia dictadura, enfrentando a sus dos enemigos entre sí. 12. La ampliación de la base de la guerra. El objetivo de la guerra según Tukhachevsky. La ampliación de la base de la guerra según Tukhachevsky y según Hitler. Vladimir Triandafilov, el fundador del arte castrense soviético. El desarrollo de métodos de rápida sovietización de los territorios liberados. La formación de las OSNAZ a base de las tropas fronterizas del NKVD. Un único esquema para las campañas libertadoras soviéticas basado en la invasión de Polonia, la preparación de la sovietización de Finlandia, la sovietización de Estonia, Letonia y Lituania, la liberación de Besarabia y Bucovina del Norte. El NKVD realiza operaciones de limpieza en la retaguardia, la preparación del personal para dirigir nuevos territorios liberados, reclasificación de funcionarios del partido y asignación de cargos militares. 13. ¿Para qué quería tener artillería de obuses la checa? Los órganos y la tropa de castigo como dos mecanismos principales que utilizó la dictadura comunista en la lucha contra su propio pueblo, del Directorio General de Tropas Fronterizas y del Interior del NKVD a los 6 directorios generales del NKVD para asuntos militares, un inaudito incremento del potencial punitivo tras la Gran Purga, el Directorio General de la Vigilancia de Ferrocarriles del NKVD, que hacía la 13 División de Escolta del NKVD en el saliente de Leópolis junto a la frontera alemana, y a quien, según Stalin, tenía que escoltar los trenes blindados soviéticos entre las dos guerras mundiales. ¿Para qué querían trenes blindados los chequistas? El Directorio General de Tropas Operativas del NKVD y la División Motorizada Independiente de Rosnas, de Rzinsky,
Composición y armamento habituales de un regimiento independiente de las tropas operativas del NKVD. ¿Para qué concentraba Stalin tropas del NKVD en las fronteras occidentales de la URSS? ¿Para qué querían tener tanta artillería de buses los chequistas? 14. Las tropas fronterizas del NKVD en junio de 1941. ¿Cómo se completaban las fuerzas armadas de la URSS? ¿A qué se dedicaron los guardias fronterizos soviéticos durante la última semana previa a la invasión alemana? La deportación masiva de los habitantes de las zonas occidentales de la URSS. ¿Por qué los batallones de castigo OSNAS del NKVD se quedaron en la zona fronteriza tras la deportación? La extraña ubicación del 132 Batallón de Escolta del NKVD. 15. ¿Por qué en vísperas de la guerra se destruyó la zona de seguridad de las fronteras occidentales de la URSS? ¿Para qué sirve la zona de seguridad entre la frontera y la línea principal de defensa? ¿Cómo organizaban la defensa del país nuestros tatarabuelos, los abatis y el gran cinturón de abatis? La construcción de fuertes, zonas de seguridad en las fronteras occidentales de la URSS en los años 20. La experiencia del Ejército Rojo en la superación de zonas de seguridad polacas y finlandesas y su posterior aprovechamiento. Las causas de la derrota del tercero, cuarto y décimo ejércitos del Frente Occidental en las 2 primeras semanas de la guerra. La construcción de nuevos ferrocarriles y carreteras hacia las fronteras occidentales de la URSS en vísperas de la guerra. La aportación de la Unión Soviética al éxito de la Blitzkrieg alemana en el Frente Oriental. ¿Cómo ayudaron los jefes militares soviéticos a Hitler a llegar hasta Moscú? ¿Por qué los jefes militares soviéticos ubicados en las fronteras occidentales de la URSS, en lugar de construir, desmontaban las estructuras defensivas? 16. ¿Por qué destruyó Stalin la línea Stalin? Las 13 regiones fortificadas de la línea Stalin y la línea Maginot, semejanzas y diferencias. ¿Qué podía haber hecho Stalin para aumentar la seguridad de las regiones occidentales de la URSS tras la aparición de la frontera germano-soviética común? La suspensión de la construcción de fortificaciones en la línea Stalin, su desarme y destrucción entre 1939 y 1941, la suspensión de la fabricación de sistemas defensivos en la URSS. ¿Por qué Stalin destruyó todo lo relacionado con la defensa? 17. ¿Para qué quería Stalin la línea Molotov? El inicio de la construcción de la línea de regiones fortificadas en la nueva frontera de la URSS en el verano de 1940. ¿Por qué la línea Stalin fue destruida antes de que se construyera la línea Molotov? ¿Por qué es mejor tener 2 líneas de seguridad en vez de una? ¿Y a quién le estorbaba la línea Stalin? Una posible explicación del traslado del armamento de la línea Stalin a la línea Molotov, la comparación entre las 2 líneas de seguridad, la construcción de la línea Molotov y la destrucción de la línea Stalin como misterios de la historia soviética, las diferencias principales entre la fortificación defensiva y la ofensiva, la línea Sigfrido. 18. Los partisanos y saboteadores soviéticos antes y después del ataque alemán. La guerra partisana como el mejor método de lucha contra un enemigo fuerte. La guerra partisana contra el Ejército Rojo durante la guerra de invierno en Finlandia. La preparación de formaciones partisanas soviéticas. La creación de sus bases secretas entre 1920 y 1930. Y su destrucción en 1939, al empezar la Segunda Guerra Mundial. Después, de 22 de junio de 1941, el movimiento partisano renace. ¿Para qué fue el coronel Stalinov a Brest el 21 de junio de 1941? De verdugo a diplomático. ¿Para qué fue nombrado Baupsafov cónsul soviético en Finlandia en vísperas de la guerra? 19. ¿Para qué quería Stalin 10 cuerpos de infantería aerotransportada? ¿Para qué sirven las tropas aerotransportadas? El adiestramiento masivo de paracaidistas en la Unión Soviética antes de la guerra y su coste para el país, el ensayo de las operaciones profundas, en las maniobras de los años 30, el despliegue secreto de 5 cuerpos de ejército aerotransportados en las regiones occidentales de la URSS en abril de 1941, la creación de otros 5 cuerpos aerotransportados en mayo de 1941, otras grandes y pequeñas unidades de tropa de desembarco aéreo. ¿Para qué misiones se preparaban los paracaidistas soviéticos? 20. ¿Cómo llevar 10 cuerpos aerotransportados a la retaguardia del enemigo? La afición masiva al vuelo sin motor en la URSS en los años 30 y sus causas. La orientación bélica del vuelo sin motor soviético. Diseño y fabricación masiva de planeadores de transporte y desembarco. La aeronave de transporte militar Douglas DC-3, C-47 y su análogo soviético PC-84 Li-2. La operación especial del periodo inicial de la guerra. La operación especial del periodo inicial de la guerra. Los mandos soviéticos preparan una operación estratégica de amplio alcance cuyo objetivo
es someter la aviación enemiga, la única opción posible para la utilización de las grandes y pequeñas unidades aerotransportadas soviéticas. 21. Así organizó Zhukov la defensa del país. Peculiaridades del territorio soviético que podían haber utilizado para la defensa. ¿Por qué el gigantesco foso antitanques llamado Dnieper no sirvió de obstáculo a los tanques alemanes? El puente de Kryukov en el Dnieper y su demolición en agosto de 1941. La puerta de Smolensk y su valor estratégico. ¿Por qué las tropas alemanas pasaron por la puerta de Smolensk en verano de 1941 y cuáles fueron las consecuencias? Los cercos más grandes de la historia, el de Kiev, el de Vyazma, como consecuencia de que el ejército rojo no estaba preparado para la defensa de la puerta de Smolensk. Los intentos de hacer pasar las memorias y reflexiones de Zhukov por la verdadera historia de la Segunda Guerra Mundial. Las tesis principales de la memoria de Zhukov. Cómo explicar la actuación de Zhukov en el puesto de jefe de Estado Mayor. Por qué las tropas alemanas tomaron intactos y sin batalla los puentes del Bug y en otros ríos fronterizos. El combustible soviético alimenta la Blitzkrieg alemana y quién y por qué había sido trasladadas las reservas estratégicas del ejército rojo a las fronteras occidentales de la URSS y cómo pudo ser que los alemanes llegasen hasta Moscú gracias a la gasolina y las conservas soviéticas. Necesitaban los jefes militares soviéticos formación, experiencia bélica y grandes recursos para defender su país en 1941. Unas sencillas y eficaces medidas para organizar la defensa que nunca se tomaron. Los caciques y caudillos de la Unión Soviética no estaban preparando la defensa del país, sino un ataque contra Alemania. 22. Sobre la flotilla militar del Dnieper. La flotilla militar del Dnieper, historia, composición y posibilidades defensivas. La disolución de la flotilla del Dnieper y la creación de las flotillas del Danubio y del Pinsk. La única posibilidad de la utilización de la flotilla militar del Danubio, avanzar río arriba, acompañando al ejército rojo en su campaña ofensiva. Una extraña reacción de la flotilla del Danubio al comienzo de la guerra germano-soviética. El petróleo como sangre de la guerra y el objetivo principal de la estrategia militar soviética. La liberación de Besarabia y Bukovina del Norte no tenían fines defensivos. La concentración de las tropas soviéticas en la frontera con Rumanía, como una amenaza directa para Alemania. ¿Quién amenazaba a quién y quién provocaba a quién? ¿Por qué Hitler decidió lanzar la Operación Barbarroja? ¿En qué consistía el plan de ataque a la URSS? Besarabia como cabeza de puente para el futuro ataque a las regiones petrolíferas rumanas. El error más grave de Stalin, la ocupación de Besarabia en 1940 y la concentración de grandes fuerzas ofensivas en la zona. 23. Una base naval soviética en los pantanos de Bielorrusia. La flotilla militar del Pinsk y la imposibilidad de usarla en operaciones defensivas. ¿Por qué Stalin ordenó excavar un canal desde el Dnieper hasta el Bug occidental, de este a oeste, en lugar de excavar fosos antitanque a lo largo de las fronteras soviéticas de norte a sur? La destrucción del canal y los buques de la flotilla de Pinsk después del ataque a Alemania a la URSS y la reconstrucción a finales de 1943. Los buques de la flotilla militar el Dnieper en la operación de Berlín de 1945. 24. La infantería marina en los bosques de Bielorrusia. La creación de las primeras unidades de infantería marina soviética en junio de 1940. La defensa de la base naval del Liepāja. Los entrenamientos conjuntos con la flota del Mar Negro, con el 9º Cuerpo Especial de Fusileros, entre el 18 y 19 de junio de 1941 en Crimea. El desembarco de la infantería en el territorio del enemigo convencional. ¿Dónde podía el mando soviético desembarcar el 9º Cuerpo Especial de Fusileros? El tercer cuerpo de desembarco aéreo realiza entrenamientos a gran escala entre el 13 y el 17 de junio de 1941 en Crimea. Los ejércitos del tercer cuerpo de desembarco alemán, aéreo soviético, estaban relacionados con el cuerpo 9º de especial de fusileros. Fase final de la preparación de un potentísimo ataque relámpago. 25. Un hecho que desmiente todos los tópicos sobre la Segunda Guerra Mundial, los grandes misterios de la guerra germano-soviética revelados en los primeros volúmenes de la Enciclopedia Soviética Militar publicada en 1976. A qué altura del mes de junio de 1941 se formaron los 7 nuevos ejércitos soviéticos. Un hecho que da un vuelco al completo al concepto que se tiene de la Segunda Guerra Mundial. Los 7 nuevos ejércitos soviéticos se formaron antes del 22 de junio de 1941. Las tesis contradictorias sobre la guerra y la historia de la guerra germano-soviética sostenidas hasta hoy por la propaganda estatal. 26. El misterio del 26 ejército.
Las tropas del primer escalón estratégico contra quien pensaban combatir Stalin formando ejércitos en la parte europea de la Unión Soviética antes de la Segunda Guerra Mundial. El proceso del despliegue de los ejércitos, el frente de Bielorrusia y su composición. ¿Hubo alguna decisión política por parte del gobierno soviético sobre la preparación del ataque a Alemania? La geografía de las campañas libertadoras de los recién creados ejércitos soviéticos entre 1939 y 1940. Polonia, Finlandia, Estonia, Lituania, Letonia, Besarabia y Bucovina del Norte. La aparición del 17 Ejército como un episodio clave en la preparación de la Unión Soviética de la liberación de Europa. El comunicado de TASS del 22 de junio de 1940 como tapadera para la formación de nuevos ejércitos soviéticos. La alteración del número de ejércitos o un sistema de numeración secreto. ¿Por qué el 26 Ejército apareció después del 17? El despliegue secreto de nuevos ejércitos en la frontera occidental de la Unión Soviética. 27. El distrito militar de Kalinin y el mecanismo stalinista de liberación de los países vecinos. ¿Para qué en 1938, entre el distrito militar de Moscú y el de Leningrado, se creó el distrito militar de Kalinin? ¿Y por qué 2 años después fue disuelto? El despliegue del séptimo ejército en el distrito militar de Leningrado y su participación en la liberación de Finlandia de 1939. El plan estalinista de liberación de Finlandia. La desaparición del distrito militar de Kalinin y la aparición simultánea del distrito militar del Báltico tras la entrada del Ejército Rojo en el territorio de los 3 estados bálticos. El mecanismo de liberación de los estados vecinos se había engendrado en la Unión Soviética antes de la firma del Pacto Molotov-Ribbentrop. 28. De ejércitos de choque a ejércitos de cobertura. Mientras las tropas alemanas se alejaban hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, en las tropas fronterizas occidentales se formaban y se desplegaban en el secreto ejércitos nuevos. El concepto de la operación profunda como base de la estrategia militar soviética. Los ejércitos de choque como instrumento de agresión. El concepto de la Blitzkrieg alemana y el de la operación profunda, semejanzas y diferencias. La flexibilidad de organización de los ejércitos soviéticos. ¿Cómo un ejército regular se convertía en uno de choque? ¿Cuántos ejércitos de choque soviéticos había en las fronteras con Alemania y Rumanía para el 21 de junio de 1941? Atrapados entre los juegos de palabra de ejércitos de choque a ejércitos de invasión y ejércitos de cobertura. La astucia y la hipocresía de la terminología militar soviética, el esquema correcto y el sistema incorrecto de inicio de la guerra según los estrategas soviéticos. Los 3 ejércitos de superchoque soviéticos. 29. Divisiones de montaña en las estepas de Ucrania. Una estructura irrepetible y una finalidad específica para cada uno de los ejércitos soviéticos como resultado de una minuciosa preparación de la Unión Soviética para la guerra ofensiva. El 12 ejército, estructura, ubicación, objetivo, cambios étnicos en su composición y las causas de esta. Los planes operativos del 12 ejército y sus peculiaridades de su preparación combativa. ¿Cómo un ejército regular se convirtió en uno de montaña? ¿Por qué se interesaban los mandos soviéticos por los puertos de los Cárpatos? El despliegue del 18 ejército de montaña en los Cárpatos orientales el 13 de junio de 1941 y sus objetivos, las catastróficas consecuencias de la concentración de 2 ejércitos de montaña soviéticos en los Cárpatos orientales producidas en el momento de ataque de Alemania, la única posibilidad de utilización de 2 ejércitos de montaña en los Cárpatos en caso de guerra, el plan soviético de un triple ataque a Rumanía con el fin de aislar a Alemania de sus fuentes de petróleo. 30. La misión del primer escalón estratégico. La composición del primer escalón estratégico para el 21 de junio de 1941 y su objetivo global. El avance del primer escalón estratégico hacia las fronteras de Alemania y Rumanía encubierto por el comunicado de TASS del 13 de junio de 1941. La coordinación entre el avance del primer escalón estratégico con el funcionamiento de los órganos y unidades del NKVD. La deportación de los habitantes de las zonas fronterizas el 14 de mayo de 1941. 31. La orden más importante es Stalin. Mayo de 1941 como el periodo más enigmático de la historia soviética. ¿Por qué en mayo de 1941 Stalin asume el cargo de jefe de gobierno de la URSS? Stalin tenía su estilo propio de gobernar, hacer el bien con sus propias manos y el mal con las manos de los demás. ¿Con qué objetivos de la política exterior podía estar relacionado el nombramiento de Stalin? Las 3 opciones de cómo podía actuar Stalin respecto con Alemania siendo jefe de gobierno.
La orden más importante de Stalin, las carpetas rojas, el discurso programado de Stalin pronunciado en el Kremlin ante los recién graduados en academias militares el 5 de mayo de 1941. El cambio de la retórica de la propaganda soviética que se produce a medida que van modificándose los objetivos de la política exterior de la URSS. El llamamiento de Stalin a estar preparados para todo tipo de imprevistos. 32. El traslado secreto de las unidades del Ejército Rojo del Lejano Oriente a las fronteras occidentales de la URSS. El comunicado de TASS del 8 de mayo de 1941. El traslado de tropas aerotransportadas a las fronteras como una señal de la preparación del país para una ofensiva. El desplazamiento clandestino de las tropas soviéticas del Lejano Oriente a las fronteras occidentales de la URSS. Ejemplos y testimonios. El plan del traslado del segundo escalón estratégico del Ejército Rojo a las fronteras occidentales, su cobertura y el secretismo relacionado con él. Si no quieres que el enemigo descubra tu secreto, ocúltalo de tus amigos. La desinformación premeditada de las tropas soviéticas acerca de su actuación como muestra de una preparación de un ataque. El presentimiento de lo terrible. 33. Dichos y hechos. Los mitos sobre la guerra y sobre Stalin, nacidos en el seno del 20 Congreso del PQS. El informe de la TASS del 14 de junio de 1941 y su lugar en la versión oficial de la guerra. Rasgos coincidentes en la historia del nacionalsocialismo alemán y del socialismo internacional soviético. Rumores sobre la inminente guerra entre la URSS y Alemania, cómo se luchó contra ellos, el traslado de tropas soviéticas a las fronteras occidentales del país, la visión de los jefes militares soviéticos y alemanes, el verdadero despliegue de la operación y el altísimo grado de secretismo que lo rodeaba. La construcción demostrativa de fortificaciones defensivas en la zona fronteriza soviética. ¿Estupidez? ¿Sabotaje? ¿O intento de desinformación del enemigo? La versión sobre una finalidad defensiva de la concentración de tropas soviéticas y cómo los historiadores soviéticos intentaron ocultar sus dimensiones verdaderas. La increíble flexibilidad de la ciencia histórica soviética. ¿Por qué los historiadores soviéticos trataron de evitar la descripción de los acontecimientos de primavera-verano de 1941? Los altos mandos de la URSS tenían algo que ocultar. 34. Más sobre el informe de la TASS. ¿Quién fue el autor del comunicado de la TASS del 13 de junio de 1941? ¿Por qué Stalin tuvo que poner excusas y a quién iban dirigidas? La frase mágica, el enemigo no duerme. El verdadero objetivo del comunicado de la TASS, el 13 de junio de 1941, como una de las fechas más importantes de la historia soviética. ¿Qué ocurrió el 13 de junio de 1941 en el Distrito Militar Especial de Kiev? Un traslado intensivo de tropas a las regiones occidentales de la Unión Soviética de otras zonas del país en mayo de 1941. El emplazamiento de las 170 divisiones del primer escalón estratégico del Ejército Rojo en junio de 1941. ¿Cómo aparecían y desaparecían los ejércitos soviéticos? ¿Cómo se formó el noveno ejército? ¿Qué ocurrió el 13 de junio de 1941 en los distritos militares del interior de la Unión Soviética? La formación del segundo escalón estratégico del Ejército Rojo. La 81 división del segundo escalón estratégico empieza a avanzar hacia las fronteras de la URSS desde Siberia, Transbaikalia, Lejano Oriente y las regiones centrales del país. Las sorpresas de la Blitzkrieg, un encuentro inesperado de las unidades de avanzada alemanas con los nuevos ejércitos y cuerpos de ejércitos soviéticos a finales de junio de 1941, justo después de la caída del primer escalón estratégico. Ejercicios de campo y comprobación de la funcionalidad del sistema ferroviario o traslado de tropas para una posterior agresión contra los países vecinos. Los argumentos contenidos en el comunicado de la TASS resultan ser inconsistentes, simulando estar de ejercicios. El verdadero objetivo de la concentración de las tropas soviéticas en las fronteras occidentales en junio de 1941 sigue siendo secreto de Estado. Las versiones según las cuales las tropas soviéticas se concentraban con fines defensivos o para montar el poderío militar resultan poco creíbles. 35. Un complot de los instigadores de la guerra. El cambio, he dicho 35, el complot con los instigadores de la guerra. El cambio, el emplazamiento de la flota del Báltico encubierto por el comunicado de la TASS del 13 de junio de 1941 y sus objetivos. El traslado intensivo del equipo de guerra, armamento, municiones, combustibles y demás pertrechos a las fronteras occidentales de la Unión Soviética. El encuentro del embajador soviético en Gran Bretaña, Maisky,
con el ministro de Asuntos Exteriores británico Eden en Londres el 13 de junio de 1941 en las negociaciones entre la URSS y Gran Bretaña sobre la actuación conjunta contra Alemania se había llevado a cabo antes de que Alemania atacase a la Unión Soviética. En caso de guerra, la astucia lingüística de la diplomacia soviética. 36. Sobre los distritos militares abandonados. Jefe de distrito militar, sus tareas y competencias. El 13 de mayo de 1941, los jefes de todos los distritos militares del interior se convirtieron en comandantes de ejércitos nuevos. La formación de los ejércitos 18, 19, 20, 21, 22, 24 y 28 en los distritos del interior de la Unión Soviética y su traslado subrepticio hacia las fronteras occidentales. La separación de la jefatura del Frente del Sur de la jefatura y cuartel general del Distrito Militar de Moscú. Por primera y última vez, los distritos militares del interior de la Unión Soviética se quedan sin tropas ni mandos. Estos, mientras tanto, se trasladan a la frontera occidental del país. Las causas de aquella situación sin precedentes. 37. El triunfo de la sistematización. Cualquiera conocimientos pueden considerarse ciencia solo en el caso de que estén sistematizados. Falta de sistematización del conocimiento sobre la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética y la Rusia actual. Incluso una simple cronología y una lectura atenta de las memorias de los jefes militares soviéticos son capaces de cambiar nuestro punto de vista anquilosado sobre el inicio de la guerra germano-soviética. ¿Cuántos ejercicios había en la Unión Soviética para el 22 de junio de 1941 y dónde estaban en el momento de la invasión alemana? Resultados de la sistematización. Los jefes de todos los distritos militares de la Unión Soviética antes del 22 de junio de 1941 retiraron las tropas de sus distritos, formaron ejércitos y los encabezaron y los dirigieron en secreto hacia las fronteras de Alemania y Rumanía. 38. Las divisiones negras del Ejército Rojo. ¿Por qué los soldados de distintos escalones venían el color diferente? Los cuerpos negros del general Remezov y del Komkor Petrovsky. Los cuerpos y divisiones negras del 24 Ejército del segundo escalón estratégico procedente de Siberia. Un chequista a la cabeza de un ejército. ¿Por qué el comandante del 24 Ejército, teniente general Kalinin, cedió el mando al mayor general del NKVD, Rakutin? La formación de 10 divisiones nuevas del Distrito Militar de Siberia en poblados de barracas para leñadores, situados en medio de una taiga intransitable. Un ejército de leñadores vestido de negro aprovisionado por el Gulag y dirigido por un chequista. El misterio de las divisiones y regimientos de uniformes negros ha sido resuelto. ¿Cuándo exactamente decidió Stalin dar a los presos la oportunidad de expiar sus culpas sirviendo a la patria? Un ejército de presos dirigidos por el mayor general Rokossovsky y su biografía de antes de la guerra. ¿Por qué Stalin dio armas a los presos antes del 22 de junio de 1941 y por qué los destinó en secreto a las fronteras con Alemania y Rumanía? La única versión posible. 39. De la cárcel al frente. El segundo nacimiento de los comandantes de brigada y comandantes de divisiones. Los extraños cargos para el año 1941 del Komkor Petrovsky y del Kombrig Fukanov, de comisarios a Mordel. La evolución de los títulos y rangos militares en la Unión Soviética. La introducción del grado de general y la reclasificación de los mandos del Ejército Rojo en mayo de 1940, como una forma de suavizar las consecuencias de la gran tunda de los años 1937-1938. ¿Por qué el camarada Stalin se volvió tan bueno? No todos tienen la suerte de ser agasajados. Se mantienen paralelamente dos escalafones militares diferentes. De los campos de concentración a los balnearios de Sochi y ahí a combatir bajo la bandera roja. ¿Cómo se reclutaba a las barracas de leñadores, a los altos mandos, para los cuerpos y divisiones negras? El segundo nacimiento de los comandantes excarcelados. El fortalecimiento del ejército. ¿Instinto de autodefensa o preparación de un ataque contra Alemania? 40. La misión del segundo escalón estratégico. La 81 división del segundo escalón estratégico. La imposibilidad del uso defensivo de los 7 ejércitos trasladados a las regiones occidentales de la Unión Soviética. ¿Por qué en la madrugada del 22 de junio de 1941 Zhukov no utilizó los ejércitos del segundo escalón estratégico para la defensa? ¿Era posible que el avance del segundo escalón estratégico fuese una reacción de Stalin a la actuación de Hitler?
El desplazamiento del segundo escalón estratégico como una operación de transporte sin precedentes. El ensayo de la coordinación entre el primer escalón estratégico y el segundo. ¿Por qué los cuarteles generales de los ejércitos soviéticos se situaban en las inmediaciones de las fronteras alemanas y rumanas? La densidad táctica de las fuerzas necesarias para el ataque y para la defensa, el avance de la 81 División del segundo escalón estratégico hacia las fronteras occidentales, simulando realizar maniobras de entrenamiento el día 13 de junio de 1941, el uso forzoso de las tropas del primer y segundo escalones estratégicos con fines defensivos tras el ataque alemán, confesiones de jefes militares soviéticos, la finalidad inicial del segundo escalón estratégico y su papel en los planes de guerra soviéticos, derrotar al enemigo en su propio territorio, las particularidades de los ejércitos del segundo escalón estratégico y los planes de utilizarlos en las regiones occidentales del país. Las particularidades de las tropas del primer escalón estratégico revelan los propósitos ofensivos de la URSS, la versión según la cual el segundo escalón estratégico se había creado para realizar contraataques resulta insostenible. 41. La pregunta más importante. Problemas de alojamiento de las tropas del primer escalón estratégico en las regiones occidentales de la URSS entre 1930 y 1940. De los cuarteles militares a campamentos de tiendas de campaña. ¿Por qué en la primavera de 1941, al abandonar sus antiguos emplazamientos, las tropas soviéticas se dejaron de preocupar por dónde iban a pasar el siguiente invierno? ¿Y por qué en su nueva ubicación ni siquiera construían refugios? No se trataba de una negligencia, sino de la preparación de una ofensiva. En vísperas de la guerra, las actuaciones de las Fuerzas Armadas de la URSS y de Alemania eran idénticos. La movilización, concentración y despliegue de las tropas alemanas y soviéticas, el típico duelo de una película de vaqueros. Un criterio diferente para determinar al culpable de la guerra. Desató la guerra aquel que había sido el primero en ordenar la movilización, concentración y despliegue operativo de tropas. Es decir, el primero que había desenvainado el revólver. ¿Entendía o no Zhukov que el avance de tropas hacia las fronteras suponía el inicio de la guerra? Intentemos de salvar un mito manido. Una historia llena de contradicciones y de condicionales. ¿Qué habría hecho Stalin si Hitler hubiera aplazado la operación Barbarroja un par de meses? La pregunta más importante del libro, teniendo en cuenta que el Ejército Rojo no podía regresar a sus antiguos emplazamientos ni permanecer en las zonas fronterizas. ¿Qué otra opción le quedaba? 42. ¿Para qué trasladó Stalin las tropas de las regiones orientales a las fronteras occidentales? La situación en el frente del Lejano Oriente y en los 3 distritos militares orientales en la primera mitad de 1941. Los distritos militares de Asia Central y de Transcaucasia se preparan activamente para la liberación de Irán. El traslado de tropas y de equipo de guerra del distrito militar de Asia Central. Se equivocaron de guerra. ¿Por qué el 27 Cuerpo Mecanizado había marchado de Asia Central a la guerra antes de que Alemania atacase la Unión Soviética? ¿Y por qué fue disuelto por el camino? ¿Cómo usar un cuerpo de desembarco aéreo en zonas de operación defensivas? El curioso nombramiento del general Zadov en vísperas de la guerra. El desplazamiento secreto del 16 Ejército del Distrito Militar de Transbaikalia al occidente. El traslado de tropas y altos mandos del Ejército Rojo del frente del Lejano Oriente a las fronteras occidentales de la URSS. Los testimonios del mariscal Yeryomenko. La concentración de tropas de desembarco aéreo en las fronteras occidentales del país a principios de junio de 1941. Como una clara señal de preparación de la ofensiva. 43. ¿En qué momento se hizo inevitable la guerra germano-soviética? ¿Qué significa frente en la terminología militar soviética? Frentes y distritos militares. El frente del Lejano Oriente como tapadera de los planes estratégicos de la URSS. La creación de los 5 frentes en la zona occidental de la Unión Soviética. Reacción a la invasión o preparación de la ofensiva. 3 opciones de transformación de un distrito militar en un frente. Los preparativos secretos para separar el frente occidental del distrito militar occidental y para independizar sus estructuras de mando. El despliegue clandestino del frente del sudoeste en el territorio del distrito militar especial de Kiev y su preparación para una operación ofensiva.
La reorganización de estructuras de mando de los distritos militares del Báltico y de Leningrado en febrero de 1941. La reorganización de estructuras de mando del distrito militar de Odessa y del 9º Ejército en enero de 1941. El avance de las jefaturas de los frentes a los principales puestos de mando en 1941. La reorganización definitiva de las estructuras de mando en los distritos militares. El sistema de comunicación de la URSS y las peculiaridades de su adaptación en el estado de guerra como una muestra de la preparación de una campaña ofensiva. El gran plan y su fracaso tras el ataque de Alemania. El punto de no retorno. ¿Por qué tras el 13 de junio de 1941 la guerra se volvió inevitable para la Unión Soviética y tenía que empezar en verano del mismo año independientemente del comportamiento de Alemania? 44. ¿Qué hace un zapador observando al enemigo en la orilla de enfrente? Las técnicas de reconocimiento. Unas circunstancias nuevas. ¿Qué quería decir la aparición de los batidores alemanes en las fronteras soviéticas? ¿Una idiotez o preparación para atacar? ¿Qué tenían que hacer en aquel momento los jefes militares soviéticos y a qué se dedicaron realmente? El inicio de operaciones de reconocimiento del territorio alemán desde las zonas fronterizas soviéticas en julio de 1940. El avance de los cuarteles generales hacia las fronteras como preparación para una nueva campaña libertadora. Cuando estás preparándote para la defensa, lo que haces no es estudiar el territorio del enemigo, sino condicionar el tuyo. ¿Se puede considerar las operaciones de reconocimiento que llevó a cabo el ejército soviético como preparación para la defensa? 45. El punto de no retorno. Una reunión misteriosa del Politburó, del Comité Central del Partido Comunista, celebrada el 21 de junio de 1941 y la oficialización de la creación de los 5 frentes. Los frentes no se crearon para repeler la invasión alemana, sino con otros fines. La decisión de crear un grupo de fuerzas en la reserva de la Comandancia Suprema del Estado Mayor. Una hipótesis increíble propuesta por los historiadores soviéticos. Stalin envía a Zhukov a la frontera rumana y a Merezov a la frontera finlandesa para que organicen la defensa contra el ataque alemán en el que Stalin no creía. Otra vez, sobre las semejanzas entre la actuación del ejército soviético y el alemán. Los miembros del Politburó visitan las regiones fronterizas el 21 de junio de 1941. Los motivos económicos del inminente ataque de la URSS a Alemania en 1941. 46. ¿Por qué desconfiaba Stalin de Churchill? ¿Cómo podía Stalin, un comunista por excelencia, creer a Churchill, el anticomunista más acérrimo? La Unión Soviética como el único pararrayos capaz de desviar el ataque relámpago de Gran Bretaña. Los mensajes de Churchill en el contexto político europeo del momento y sus motivos. El objetivo principal de Alemania, evitar una guerra a 2 frentes. La única salvación para Gran Bretaña, convertir la agresión alemana en una guerra de 2 frentes. ¿Por qué Stalin no creía en la posibilidad de un ataque alemán a la URSS? Las estrepitosas derrotas de la Gran Bretaña entre 1940 y 1941. Stalin tenía razón cuando dudaba de la veracidad de las fuentes de Churchill. La llamada de Churchill a unirse contra Hitler. Los mitos sobre las advertencias de Churchill difundidos por la propaganda soviética. La firma del pacto Molotov-Ribbentrop y la participación en el reparto de Polonia como el más grave error de Hitler que hizo la guerra inevitable. La operación Barbarroja como un intento de corregir lo incorregible. El rompehielos de la revolución abre paso a Stalin hacia Europa. ¿Cómo surgió la situación favorable para la liberación de los países europeos? ¿Para qué se fabricó el mito sobre los avisos de Churchill? 47. ¿Por qué desconfiaba Stalin de Richard Sorge? ¿Cómo cuidaba Stalin el servicio de inteligencia soviético? La táctica de terror premeditado contra la cúpula del servicio secreto, objetivos y consecuencias. ¿Cómo y por qué el servicio de inteligencia soviético se convirtió en la organización de espionaje más potente del mundo? Richard Sorge, un entusiasta no retornado. ¿Por qué Richard Sorge gastaba su sueldo de corresponsal para financiar su actividad clandestina en el extranjero? ¿Y por qué no podía enviar a la sede documentos importantes? ¿Por qué Sorge y Stalin desconfiaban el uno del otro? ¿Se podía confiar en las advertencias de Sorge sobre el posible ataque alemán contra la URSS? Porque estaban seguros los mandos soviéticos de que Hitler no iba a empezar una guerra en el este antes de que acabara la del oeste. Hitler en un callejón sin salida.
La verdadera hazaña de Sorge consistió en eliminar la posibilidad de una guerra entre Japón y la URSS. ¿Por qué la propaganda soviética difundía los mitos sobre las advertencias de Sorge? El papel de Sorge en la creación del rompehielos japonés, que hizo para dirigirlo hacia donde quería Stalin. 48. ¿Por qué Stalin no fusiló al teniente general Golikov? El espionaje como el trabajo más desagradecido del mundo. ¿Cómo reaccionaron los altos mandos y el servicio de inteligencia militar de la URSS al recibir el aviso de un posible ataque alemán? Los misterios de la carrera del teniente general Golikov. Realmente Hitler no estaba preparando una guerra contra la Unión Soviética como era debido. Los indicadores como la fuente principal de información sobre las intenciones del enemigo. ¿Por qué los servicios secretos soviéticos hacían seguimiento de los precios de la carne de cordero en Europa y para qué analizaban la composición de los lubricantes utilizados por la Wehrmacht? Hitler atacó a la URSS sin estar preparado para ello. Algunas de las muestras principales. ¿Acaso hacían falta abrigos de piel de borrego para la Blitzkrieg? El argumento principal de los críticos de El rompehielos y su falta de fundamento. ¿Habría podido Hitler conquistar la Unión Soviética en 3 meses? La última región industrial ubicada en los Urales y otros fallos de cálculos estratégicos cometidos por el mando alemán. 49. El 24 de mayo de 1941, una reunión misteriosa en el Kremlin. La misteriosa reunión celebrada en el Kremlin el 24 de mayo de 1941, el libro de visitas del Kremlin y las declaraciones que hizo Zhukov después de la guerra. Era imposible informar a Stalin sobre el estado de la defensa del país. Averiguamos las cuestiones tratadas en la reunión a partir de los cargos de sus participantes. Prohibido responder a provocaciones. ¿Por qué los altos mandos soviéticos no tenían más planes de defensa que la prohibición de usar las armas? ¿Para qué citó Stalin en su despacho a los altos mandos de la aviación el 24 de mayo de 1941? ¿Tenía o no Zhukov un plan de defensa contra la invasión alemana? El proceder de la aviación soviética el 22 de junio de 1941 muestra la falta de preparación para la defensa del país. La prohibición de responder a las provocaciones no venía motivada por la protección del país, sino por la necesidad de evitar tensiones antes de emprender un ataque sorpresa contra Alemania. 50. ¿Por qué los altos mandos de la URSS no tenían planes para la defensa? ¿Para qué preparaba Zhukov el Ejército Rojo días antes del 22 de junio de 1941? Tras el nombramiento de Zhukov al puesto de jefe de Estado Mayor, el desarrollo del Ejército Rojo se orientó hacia la creación de herramientas de agresión y hacia la destrucción de todo lo que estaba relacionado con la defensa del país. ¿Por qué no diseñó Zhukov ningún plan defensivo estando en el puesto de jefe de Estado Mayor? El concepto de disposición de combate como un concepto concreto, la ubicación de las tropas como muestra de sus objetivos. ¿Qué habría pasado si Zhukov hubiera ordenado poner las tropas en disposición de combate? 51. ¿Para qué enviaba mensajes cifrados el comisario del pueblo para asuntos de comunicación, Peresipkin, al comisario del pueblo para asuntos de comunicación, Peresipkin? El falso comunicado sobre el traslado del gobierno soviético a un puesto de mando en Sverdlovsk, recibido por el servicio secreto alemán el 6 de junio de 1941. El puesto de mando móvil y su posible ubicación. El traslado subrepticio del gobierno soviético hacia las fronteras occidentales. La aparición del jefe de comunicaciones de una formación en un lugar es una clara señal de la próxima aparición del cuartel general de la formación en el mismo lugar. ¿Para quién iba a comprobar el sistema de comunicaciones de Vilna, el comisario Peresipkin? ¿Y por qué, tras el ataque alemán, tuvo que regresar con urgencia a Moscú? Antes de la invasión alemana, el gobierno soviético se había marchado a la guerra en la que la invasión alemana no estaba prevista. La última reunión en el despacho de Stalin, celebrada en la madrugada del 21 de junio de 1941, y las cuestiones allí tratadas. Si los mandos soviéticos no creían en la posibilidad de una invasión alemana, la guerra a la que iban tenía que empezar sin que Alemania atacase. La operación Barbarroja desbarató los planes de Hitler y lo obligó a improvisar. 52. ¿Qué guerra estuvo preparando el Ejército Rojo?
En el momento del ataque alemán, el ejército rojo no tenía planes defensivos. La URSS estaba preparando un ataque en respuesta a la invasión alemana. La nueva versión de la propaganda soviética y su falta de fundamento. ¿Qué planes tenían los mandos soviéticos? Todo saldrá en la colada. Los testimonios conservados sobre los planes ofensivos del gobierno soviético y la actuación del ejército rojo durante los primeros días después del ataque alemán, que demuestra la existencia de tales planes. La valoración general de la actuación del ejército rojo a la invasión alemana. Las confesiones de los jefes militares soviéticos sobre la preparación del ataque contra Alemania. El proceder del ejército rojo durante los primeros días del conflicto es lo que mejor descubre los propósitos de los caciques soviéticos. Una directriz altamente secreta enviaba desde el Estado Mayor a los frentes el 5 de mayo de 1941. Las órdenes altamente secretas que los cuarteles generales de los 5 frentes dirigieron a sus ejércitos, cuerpos de ejércitos y divisiones el 15 de junio de 1941. Los generales soviéticos tenían planes de guerra, pero no planes de defensa y de guerra defensiva. Las primeras directrices que los mandos soviéticos enviaron a sus tropas tras el ataque alemán. 53. El ataque de Alemania a la Unión Soviética. Una agresión no provocada o un ataque preventivo. El interrogatorio al que unos grupos de instructores militares soviéticos sometieron a los altos líderes de la Alemania fascista el 17 de junio de 1945. Los intentos de obligar a Keitel y Gödel a modificar sus declaraciones. 20 años después, los testimonios del general Kuznetsov. Si Hitler desestabilizó los planes de Stalin, eso quiere decir que Stalin no se estaba preparando para repeler el ataque, sino atacar a Alemania. Las declaraciones de Keitel y Kuznetsov son idénticas. Alemania lanzó un ataque preventivo contra la URSS, adelantándose a una agresión inminente. ¿Qué significa interceptar la iniciativa estratégica? ¿En qué pudo Hitler adelantarse a Stalin? 54. Una guerra que no hubo. Una fecha posible para la ofensiva soviética contra Alemania y Rumanía. Un poco más de historia con condicionales. ¿Cómo habría sido el principio de la guerra germano-soviética si Hitler hubiera lanzado la Operación Barbarroja 3 o 4 semanas más tarde? Lo que no pasó en 1941 pasaría en 1945. A modo de epílogo, la idea central del libro. Stalin utilizó a Hitler como herramienta para devastar a Europa. Lo hizo culpable de la Segunda Guerra Mundial y lo llevó a un callejón sin salida. Hitler decidió lanzar el primer golpe preventivo para salvar a Alemania de una inminente invasión desde el este. Y luego llega la bibliografía, fuentes de imágenes e índice alfabético. En este libro, que tiene sus buenas, prácticamente 650 páginas, un libro que, como dije, compré en el Corte Inglés, en Santander, a finales del año 2015. Y que recomiendo vivamente a todo aquel que le interese la Segunda Guerra Mundial acercarse, porque lo único que hemos hecho es escarbar en el índice, y por tanto es mucho más lo sugerente que hay en el contenido del libro que en lo que hemos tratado del índice. Y añado, cuando he hecho referencia a este libro del rompehielos de Víctor Suvorov, ha habido dos tendencias a la hora de acercarse a repelerlo. Una, Víctor Suvorov era un traidor que fue a Occidente, al Reino Unido en los años 80 y por lo tanto ataque ad hominem a la persona y no a lo que dice. Segundo, todo es mentira. Todo esto, lo que está escrito aquí, lo que sirve de desarrollo de lo que hemos comentado del índice, que es sugerente y hay un montón de temas, un montón de datos que luego están verificados en fuente documental, en la parte final, se dice que es mentira, sin necesidad de afirmar, ni probar, ni refutar, con lo cual ciertamente es algo tremendamente alucinante. Por lo tanto, ciertamente, si uno quiere decir que la verdad oficial que estableció Stalin en una circunstancia bien peculiar, porque en ciencias naturales se establece la llamada teoría unificada. Como se ha establecido dentro del propio índice y luego se desarrolla en el libro, no existe, repito, no existe una teoría unificada de la gran guerra patria, de la llamada guerra mundial en el frente oriental. No existe. ¿Por qué no existe?
Es una pregunta que deberían hacerse todos aquellos que simplemente lanzan a la basura libros como este de Víctor Suvorov a la hora de tratar de exponer en su justo contexto lo que sucedió en el Frente Oriental, lo que sucedió con Stalin y lo que verdaderamente quería la Unión Soviética con el calco de la Primera Guerra Mundial respecto a la Segunda y de la Segunda respecto a la que ahora estamos viviendo en Ucrania. Por eso es muy importante poner en valor el libro de Víctor Suvorov, El rompehielos, que la gente con estas pequeñas historias tan sugerentes que hemos comentado en este tiempo que llevamos aquí hablando del libro, solamente con el índice, creo que hay mucho tema, mucha materia que merece y amerita un estudio. Y sin más, queridos patitos, patitos todos, nosotros, interesados en la historia, eskerrik asko, agur probat, beti gelpean.